Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa dedicada a la formación jurídica de abogados y equipos de abogados sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial, para que conozcan, para que tengan claro, para que tengan maestría sobre cómo aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial, para que conozcan, para que dominen cómo aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Y en esta ocasión les explicaré porque no basta con referirse, con hacer referencia a los derechos y deberes, sino con aclararlos, con tenerlos claros, con que exista claridad en relación con ellos. Por ejemplo, en relación con la inteligencia artificial, y es que en muchas ocasiones vemos, por ejemplo, discursos, explicaciones, presentaciones que hablan, que incluyen los derechos y deberes, que hablan sobre los derechos y deberes, sobre algunos derechos y deberes, o en general sobre los derechos y deberes, y en general sobre el derecho, o que desarrollan temas en relación con derechos y deberes, y en general con los derechos y deberes, en relación con los derechos y deberes, pero que no comunican, por ende, con claridad, claramente, que no brindan, logran, dan claridad sobre la forma en la cual existen los derechos y deberes. Entonces existe una ilusión inválida jurídicamente, algo que no permite que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en relación con la comunicación sobre los derechos y deberes, cuando no se comunica, por ende como tal, cuando no se comunica, cuando la comunicación no transmite la forma en la cual, alguna forma en la cual, la forma de la existencia de los derechos y deberes, la forma en la cual existen los derechos y deberes, alguna forma de la existencia de los derechos y deberes, la forma de la existencia de los derechos y deberes. Si la comunicación no permite el entendimiento y propiamente no comunica la claridad sobre cómo existen los derechos y deberes, no comunica como tal qué son los derechos y deberes, cuáles son los derechos y deberes y cómo existen los derechos y deberes, no existe como tal, por ende no existe el entendimiento sobre el derecho, no existe claridad sobre el derecho, no se tiene claro, no se logra claridad, no existe claridad sobre la forma de los derechos y deberes, sobre los derechos y deberes. Entonces, esa ilusión hace que algunos consideren que es una explicación efectiva porque parece simple, fluida, etcétera, y en definitiva no lo es, porque la fluidez solo existe cuando, o sea, la fluidez es válida jurídicamente, otra cosa es una fluidez, algo que fluya, pero sin que sea algo válido jurídicamente, porque la fluidez inválida, por ende, no logra el que se conozcan los derechos y deberes, es decir, porque puede existir una fluidez, o propiamente para que el ejemplo, o más que el ejemplo, que para que este punto quede claro, pues es un ejemplo, pero en general para que el tema quede claro, porque como tal no existe fluidez, porque como tal la fluidez en cuanto a una explicación solo existe cuando realmente de manera fluida se recibe se recibe el conocimiento involucrado relacionado con lo que se explica. Entonces se recibe, en este caso, es una ilusión inválida, una apariencia de conocimiento y propiamente una apariencia de enseñanza y por ende una apariencia de explicación y por ende una apariencia de claridad y por ende una apariencia de aprendizaje, una apariencia de entendimiento, porque como tal no se logra el conocimiento, porque no se transmite el conocimiento sobre los derechos y deberes, porque no se tiene el conocimiento de los derechos y deberes en relación con la forma en la cual existe la presentación. Puede que la persona que presente, que realice la presentación, que comunique la presentación, conozca los derechos y deberes, algunos elementos, algunas cosas, algunas partes relacionadas con los derechos y deberes, pero si como tal en la presentación no comunica ello, con claridad por ende, no está comunicando los derechos y deberes, entonces no está logrando un entendimiento. No es una experiencia de aprendizaje, no existe aprendizaje porque no existe explicación, no existe enseñanza, no existe la comunicación por ende clara de los derechos y deberes. Entonces, no se trata de considerar que una explicación es buena porque algo se presenta de una manera simple y que parece fluida por ende y que por ende parece
que enseña, sino que se trata es de la enseñanza del derecho, de explicar las características de los derechos y deberes y propiamente el todo de la forma en la cual existe la característica de los derechos y deberes, es decir, la forma en la cual existen los derechos y deberes. Hay que comunicar a la forma en la cual existen los derechos y deberes, para que ahí sí se conozca de qué se está hablando y propiamente se conozcan los derechos y deberes para que se conozca en qué consisten los derechos y deberes, qué son los derechos y deberes, cuáles son los derechos y deberes y cómo aplican los derechos y deberes. Por ende, si esto se conoce en relación con la inteligencia artificial, se tiene claro cómo existen los derechos y deberes, es decir, cómo existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en relación con la inteligencia artificial. Es decir, así se aprende cómo existe el cumplimiento del derecho, es decir, la aplicación de los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial, porque se conoce cómo existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a ello. Y por eso, por supuesto, hay que lograr el aprendizaje y por ende la enseñanza, es decir, hay que comunicar los derechos y deberes, por ende hay que comunicar la claridad de los derechos y deberes, hay que comunicar de una forma clara, de alguna forma clara los derechos y deberes y por ende esto, para que quede claro el mensaje, incluye el que se busque que sea de la manera más simple posible, que sea de la manera más efectiva, más óptima posible. Pero esto no significa que por el hecho de algo parecer simple, concreto, preciso, específico, práctico, útil, fluido, no se comunique como tal a los derechos y deberes, porque no se comunique completamente cómo existen los derechos y deberes. Entonces, claro, hay que comunicar esto de la manera más simple posible y por ende de la manera incluso más agradable, más atractiva, más impactante, más pedagógica, más didáctica posible, pero bajo el esfuerzo que se requiera y propiamente bajo la forma que se requiera para que exista esa claridad, para que exista el conocimiento, para que se conozca ello, para que se logre el conocimiento, para que se logre esta claridad, gracias a la interacción entre quien enseña y quien aprende. Es decir, gracias a propiamente quien emite el mensaje sobre cómo existen los derechos y deberes y entre quien recibe los mensajes, cada uno de los mensajes y propiamente todo el mensaje de dicha persona que comunica cómo existen los derechos y deberes. Y ahí entre los dos existe el entendimiento de los derechos y deberes. Esa es la forma en la cual existe como tal el aprendizaje, el entendimiento, el conocimiento, la claridad en relación con los derechos y deberes. Y por ende, hay que conocer lo definido en los principios generales del derecho, porque ahí es donde se aclaran, es decir, esa es la forma en la cual se indica, se aclara, es decir, es lo que aclara a los derechos y deberes, cómo existen los derechos y deberes. Cuando se conoce lo definido en cada uno de los principios generales del derecho y propiamente en el todo de los principios generales del derecho, se conoce cómo existen los derechos y deberes y por ende qué son los derechos y deberes, cuáles son los derechos y deberes y cómo se aplican los derechos y deberes, cómo se ejercen los derechos y cumplen los deberes. Y si a la vez esto se conoce, por ende se enseña y aprende, es decir, se entiende, se tiene claro, se aclara en relación con la inteligencia artificial, si esto se dimensiona frente a la inteligencia artificial, a la medida de la inteligencia artificial en relación con la inteligencia artificial, se conoce, por ende, de una forma clara, se tiene claridad, queda claro, se entiende, es claro el cómo aplican los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial. Y por eso en Juridia enseñamos los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial para que los abogados y equipos de abogados tengan maestría, conozcan, tengan claro cómo existen los derechos y deberes, tengan maestría sobre cómo existen los derechos y deberes, por ende sobre cómo aplican los derechos y deberes, cómo se aplican los derechos y deberes, cómo aplican los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial. Y si a la vez los abogados enseñan esto, explican esto, comunican esto, por ende de una forma clara, por ende efectiva, a los demás, a quienes no se forman con nosotros, se conocerá como tal en cada relación jurídica donde exista cada abogado, formado por nosotros, donde le explique a su vez ello, esto a los demás, existirá en dicha relación jurídica, en cada una de esas relaciones jurídicas, claridad sobre cómo aplican los derechos y deberes en dicha relación jurídica, es decir, en dicho ambiente donde apliquen derechos y deberes, es decir, en dicho ambiente donde existe una relación con lo definido en el derecho, porque la forma en la cual existe el ambiente, la situación, se relaciona, existe una forma que se relaciona con lo definido en el derecho, es decir, con la forma en la cual existen los derechos y deberes, y de esa forma, entonces, cada quien tendrá claro, tiene claro, entiende cómo aplican los derechos y deberes y si propiamente cada quien
en cada una de esas relaciones jurídicas aplica ello, aplica el conocimiento, aplica lo entendido, aplica esa claridad, lo aclarado, aplica el conocimiento, ese conocimiento, lo aprendido, lo entendido, lo aclarado, existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en dicha relación jurídica, con base en la forma en la cual a cada quien le apliquen los derechos y deberes, a la medida de la forma en la cual exista cada quien en cada una de esas relaciones jurídicas, con base en la forma en la cual exista el todo del hecho de la respectiva relación jurídica de cada una de esas relaciones jurídicas. Es decir, con base en la forma en la cual exista la respectiva relación jurídica, cada una de esas relaciones jurídicas. Y por ende, cuando en una relación jurídica que incluya, donde exista, que involucre una inteligencia artificial, existe ello, existe claridad sobre cómo aplican los derechos y deberes, y se aplica a ello, se aplica este conocimiento, se aplica esa forma en la cual aplican los derechos y deberes, existe el cumplimiento del derecho, es decir, la aplicación de lo definido en el derecho, es decir, la aplicación de los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial y propiamente en relación con la forma de la existencia de la respectiva relación jurídica que involucra, que incluye una inteligencia artificial, es decir, existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en dicha relación jurídica a la medida de dicha relación jurídica, porque cada quien cumple con el derecho con base en la forma en la cual los derechos y deberes le apliquen a cada quien, a la medida de la forma en la cual exista cada quien, a la medida de la forma en la cual exista la respectiva relación jurídica, es decir, a la medida de la respectiva relación jurídica. Les agradezco por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos, conozcan nuestra oferta de formación jurídica para abogados y equipos de abogados que pueden estar ubicados en cualquier lugar del mundo siempre que cuenten con acceso a Internet, sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial para que se perfeccionen sobre cómo aplican los derechos y deberes, sobre cómo proceden los derechos y deberes, sobre cómo se aplican los derechos y deberes, sobre cómo se cumple con el derecho, sobre cómo se gozan los derechos y cumplen los deberes en relación con la inteligencia artificial, es decir, para que aclaren él, para que tengan maestría en esto. Y para que conozcan nuestro blog y conozcan, es decir, y se enteren de nuestros contenidos, conozcan nuestros contenidos sobre cómo aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Muchas gracias por su atención. Que estén muy bien. Un fraternal saludo.